Hay conversaciones que no vienen a explicarte nada, vienen a tocarte. Hoy no vamos a debatir, no vamos a convencer, vamos a abrir una pregunta. ¿Dónde comienza la vida? Tal vez no empiece donde nos dijeron, tal vez empiece en una decisión, en una herida, en un parto, en un duelo, en un acto de conciencia. Escuchá este capítulo sin apuro. Algo en vos va a saber para qué. La vida es la escuela del cambio. Cuando encuentras una respuesta, te cambian las preguntas. Aquí la única maestra es la reina de las transformaciones, eso que llamamos muerte. El resto somos todos aprendices, pero no todos necesitamos aprender lo mismo. Soy Alejandro Korch, hombre medicina, y en este podcast vamos a usar las palabras para sanar y vivir en paz, aunque la realidad nos exija la guerra. Aquí inicia el camino para tu retorno a casa. Esto es amor y es para siempre. Gonzalo Vidiela nació en Montevideo en 1966. Es el segundo de 3 hermanos varones. Su llegada al mundo fue intensa. Su madre estuvo al borde de la muerte durante el parto y él pasó sus primeros días en incubadora. Con el tiempo, comprendió que ese comienzo no fue un dato menor en su historia, sino una marca profunda que atravesaría silenciosamente todo su camino. Proviene de familias tradicionales y durante muchos años creyó que su destino estaría ligado al campo. Pensaba estudiar veterinaria, aunque ese rumbo no se reflejó en su formación académica. El vínculo con la naturaleza igual nunca lo abandonó. Más adelante volvería a ocupar un lugar central en su vida. Una discusión familiar con su abuela paterna marcó un quiebre inesperado y lo llevó a decidir estudiar medicina. Ingresó a la Facultad de Medicina de la UDELAR en 1985, en un momento histórico de apertura política y fin de la dictadura. Fueron años intensos, atravesados por el compromiso social, la construcción colectiva y una fuerte proyección hacia lo público. En ese periodo conoció a Cecilia, su compañera desde hace más de 30 años, con quien formó una familia y tuvo 2 hijos, Emiliano y Florencia. Al recibirse como médico general, eligió la ginecología. Durante mucho tiempo no supo bien por qué, hasta que con los años pudo vincular esa elección con su propio nacimiento y con la centralidad que el parto y la salud reproductiva habían tenido, sin saberlo, en su biografía. Durante su formación como ginecólogo trabajó en AUPFIR, la Asociación Uruguaya de Planificación Familiar, que en ese momento era una verdadera vanguardia en derechos sexuales y reproductivos y en calidad de atención a las mujeres. Paralelamente desarrolló una carrera de docente en la Universidad de la República. Fue grado 2 durante 3 años y luego grado 3, profesor adjunto de clínica ginecológica durante 6 años. Ya como ginecólogo formado, trabajó en el Hospital Pereira Rosell, en una etapa particularmente dura, marcada por la muerte de mujeres a causa de abortos provocados en condiciones de riesgo. Esa experiencia fue determinante, se involucró activamente en la problemática y junto a otros colegas impulsó procesos de sensibilización social y sanitaria. Fue fundador de iniciativas sanitarias contra el aborto de riesgo y participó en el proceso que condujo a la despenalización del aborto en Uruguay. En ese mismo periodo, una invitación a realizar el Camino del Inca abrió una nueva etapa en su vida. Comenzó una búsqueda personal que lo llevó a explorar caminos espirituales, el contacto con plantas medicinales, ceremonias y viajes a la selva amazónica. Ese recorrido transformó su mirada y amplió profundamente su comprensión de la salud y de la vida. Fue entonces cuando se formuló una pregunta clave. Si las mujeres tienen derecho a decidir interrumpir un embarazo, ¿no tienen también derecho a decidir cómo parir a sus hijos? A partir de allí, se vinculó con Nacer Mejor, un colectivo de parteras dedicado al acompañamiento del embarazo y al parto domiciliario desde una perspectiva humana, respetuosa y centrada en la mujer. Ese fue su ingreso profundo al mundo de la humanización del parto. En ese espacio aprendió enormemente y también pudo aportar desde su formación médica y su inserción institucional en el sistema de salud.
Acompañó a muchas mujeres en procesos de embarazo y parto, tendiendo puentes entre lo comunitario y lo institucional. Siente que allí estuvo una de sus principales contribuciones, colaborar en el inicio de un cambio de modelo asistencial, abriendo la posibilidad de un parto más humano, respetado y consciente. Finalmente, aquel amor temprano por la naturaleza y el campo volvió a manifestarse con fuerza. Un día tuvo una visión clara sobre el valor del monte nativo y su relación profunda con la vida, el cuidado y la continuidad. Desde ese entonces, forma parte de una comunidad y de una reserva de flora y fauna dedicada a la preservación del monte nativo y a la protección de los ecosistemas como parte inseparable de la salud humana y colectiva. Con mucha alegría, le doy la bienvenida aquí a su casa, a mi hermano Gonzalo. ¿Cómo andás, Gonzalo? Gracias, Ale, divino. Feliz de estar acá, con la alegría de poder compartir y llevar adelante esta idea del podcast que hace tiempo que la veníamos como manejando, y bueno, feliz de que se concrete y poder compartir con toda tu audiencia, con toda la gente que te escucha, una experiencia más. Te elegimos como familia para que nos acompañaras en los nacimientos de nuestros hijos, nos encontramos en la espiritualidad, nos encontramos en el amor al monte y desde el trabajo con el dolor humano. Son misteriosos los caminos de la vida, ¿no? No podía dejar de pensar en esto de que tu abuela, tuviste una discusión con tu abuela y eso determinó algo tan sagrado e importante en tu vida. Por favor, contanos esa historia. También me llevó mucho tiempo, ¿no? Reconocer y descubrir lo que fue para mí esa conversación con la abuela, ¿no? Almuerzos familiares, todos sentados en una mesa, años de cambios políticos, apertura política, pues sería como el año 83, yo tenía 16 años, quería cambiar el mundo, ¿no? Entonces, en esas conversaciones políticas, en la de mesa, de sobremesa, después de un almuerzo, en un momento mi abuela me dice: pero vos hacé lo que quieras, hacé de tu vida lo que quieras, pero si algún día llegás a hacer algo, va a ser porque sos vidilla. ¡Fua! Y para mí fue tremenda la respuesta de mi abuela, ¿no? Entonces yo le dije, abrí la portadocumentos, saqué la cédula, la puse en la mesa y le dije a la abuela, Sofía se llamaba mi abuela, si algún día llego a hacer algo, prefiero llegar siendo Pérez que por ser vidilla. Y me fui. Muy enojado, malísimo con la abuela, increíblemente malísimo con la abuela. Yo estaba haciendo, en esa época, sexto de medicina para ser veterinaria. Y increíblemente, con ese movimiento, con esa conversación, y después movimiento de la vida, un amigo que me invita a hacer medicina, y me voy a hacer medicina, y decido entrar en facultad de medicina, y empecé a hacer la carrera, sin mucha idea de por qué. Con el tiempo y con la experiencia, después un día en una ceremonia se presenta mi abuela, ¿no? Y la veo y me saluda, y ahí recordé que había un día leyendo el libro de Castaneda, que Castaneda hablaba del punto de encaje, y ahí me mostró que mi abuela en realidad me movió mi punto de encaje, me permitió diferenciarme de la tradición, de todo el proceso tradicional, de la necesidad de yo, la lealtad a mi familia, a mi ancestralidad. Que estaba vinculada al campo. Al campo, todos vinculados al campo históricamente, y ese movimiento es lo que yo siento, ese movimiento de punto de encaje que me hizo mi abuela, fue lo que me llevó a determinar a hacer medicina. Pero me llevó años después de darme cuenta, ¿no? En una ceremonia cuando la veo a la abuela, y lloré mucho en esa ceremonia y le agradecí, porque en realidad realmente fue algo que cambió mi vida, poder ver y sin perder la fidelidad familiar, sí poder romper esa lealtad que uno tiene con la familia, ¿no? De hacer lo que para mí era como el destino y cambiar el rumbo de mi vida. Y cambié. Llegaste al borde de la muerte, naciste. Hoy mirando tu recorrido, ¿no? Sin duda, ya sabes que esa experiencia de tu propio parto, tus primeros días de vida, la situación de tu mamá, ya estaba marcando algo de tu destino, pero vos sos una persona que tiene mucho autoconocimiento, ¿no? Y que tuviste la capacidad de mirar para atrás. ¿Qué pensás hoy de eso? La verdad que es muy interesante, ¿no? Primero,
en la vida, como parte del desarrollo de cada uno, ¿no? En esto, formo parte de un relato en el cual todos, mi padre me hacía el relato de que tu madre casi se muere de una hemorragia posparto y que vos estabas en una incubadora, y mi padre lleno de jabón en la cabeza y con electrodos y que tú ves. Entonces eso es un relato, ¿no? Y después cuando en esto, ¿no? De hacer medicina y cuando empecé a hacer obstetricia y empecé el camino espiritual, descubrir que eso es una experiencia de vida, ¿no? Y lo que más me ayudó en la vida fue descubrir el que me merecía vivir. Eso fue muy raro, ¿no? Porque después en el desarrollo de la vida, cuando uno va y cuando hace experiencias y esto de arriesgarse y ser bastante audaz y hacer cosas de riesgo y eso en la vida, como desafiando a la vida. Entonces es como que descubrí que al nacer fue como un desafío a la vida. Y me costó mucho tiempo aceptar que me merecía vivir, ¿no? Y creo que eso, ¿no? El riesgo de que casi mi madre se muera en el parto, mi riesgo al nacimiento, hoy es como reconocer y agradecer que cuando uno nace, cuando uno vive, se lo merece, ¿no? Es como muy mágico aceptar que uno merece vivir. Eso creo que es lo que hoy me aporta el haber vivido esa experiencia de nacimiento, ¿no? Merecerme vivir. Siempre digo que somos hijos del tiempo y de las circunstancias y a veces hay que explicarlas para que los que no estaban en esas circunstancias lo entiendan. Trabajaste en una época durísima en el Pereira Rosell, un hospital público uruguayo, viendo morir mujeres por abortos inseguros. ¿Qué te pasó por dentro como médico y como ser humano en ese periodo? En ese periodo en el cual uno está como en esto, ¿no? El proceso de que estás uno formándote y estás vinculado a la medicina y hay todo como un trasfondo en la medicina acerca de la vida, ¿no? De salvar vidas, ese tipo de cosas, ¿no? Es como un lugar en el cual uno quiere llevarse el mundo por delante y resolver cosas, ¿no? Y ver lo que nosotros desde el punto de vista médico decimos lo que son muertes evitables es muy desgarrador, ¿no? La muerte evitable, o sea, o muerte en silencio, aquellas mujeres que venían y negaban el procedimiento, negaban lo que les había pasado, negaban que habían interrumpido un embarazo por el miedo a la cárcel, por el miedo a la represalia, y nosotros le decíamos, pero no te va a pasar nada, nada, y las mujeres morían en silencio. Eso es muy desgarrador. Ahí es cuando vos entendés que hay que hacer algo, que son situaciones, o sea, la muerte por aborto era evitable, ¿no? El aborto era inevitable. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para evitar el aborto? En el riesgo, ¿no? Era como dar un paso adelante. Entonces, era eso, era como decir, yo tengo que poder ver que estas mujeres, el silencio las está matando. El aborto era inevitable. Se podían salvar a las mujeres en ese contexto. Sí. ¿Qué aprendiste ahí? ¿Qué aprendiste emocionalmente, me refiero, ¿no? En ese proceso, más allá de lo político, lo sanitario, en la despenalización del aborto, como ginecólogo, acompañando seres humanos. Yo, el proceso de interrupción del embarazo, llevo muchos años, ¿no? Estamos hablando ya de ser 20 años de todo esto, era pre a la despenalización, ¿no? Y lo primero que siempre me viene así como la imagen o esta situación es hablar políticamente o sanitariamente del aborto es, digámoslo de una manera media peyorativa, es fácil. Yo puedo emitir una opinión si estoy a favor o en contra del aborto, ¿no? Políticamente, sanitariamente, el riesgo, el cuidado, si está religiosamente, si está que dice que sí, que el aborto sí, que el aborto no. Eso es fácil. Pero cuando te toca sentarte ahí y vivir la experiencia de decidir, de elegir, interrumpir un embarazo, eso no es nada fácil. Ninguna mujer vive esa experiencia. Yo siempre digo, siempre no, ahora con el tiempo digo, para mí interrumpir un embarazo debe ser uno de los actos de amor más grandes que hace una mujer. Porque cuando tomamos decisiones en la vida,
muchas veces lo que hablamos del camino dicotómico, ¿no? O sea, donde yo tengo que elegir o el riesgo o el beneficio, ¿no? Y poder reconocer que es más importante el beneficio en esta situación y correr todo ese riesgo es un acto de amor. No se puede interrumpir un embarazo si no lo veo desde ese lugar, del amor que estoy teniendo por lo que está ocurriendo. Por eso que hasta que no les toca sentarse en el banquillo de tomar esa decisión, es difícil. Es fácil opinar, es fácil tirar ideas. A la tribuna. A la tribuna, o sea, claro. Pero hablar de esto hay que sentarse ahí adelante y vivir la experiencia. Es una experiencia que implica mucho movimiento, mucho contacto con lo que me pasa adentro. Por eso no es ni social, ni político, ni religioso, es amor. Siempre me impactó tu pregunta sobre si una mujer puede decidir interrumpir, ¿no debería también poder decidir cómo parir? ¿Qué se te abrió internamente cuando te formulaste esa pregunta? Fue esos momentos como raros en mi vida, ¿no? Porque no fue ni siquiera en un contexto que estuviera pensándolo. Estaba hablando con alguien, con una mujer que era psicóloga que trabajaba conmigo en ese momento en planificación familiar, que veníamos trabajando mucho sobre el tema del aborto, y ella me preguntó, ¿qué pensás del parto? Y yo le dije eso. Por eso me lo acuerdo así claramente, porque ella me preguntó qué pensaba sobre el parto, y le digo, bueno, hace 10 años que vengo luchando para que las mujeres tengan derecho a decidir sobre el aborto, así que hoy tengo que pelear para que las mujeres tengan el derecho a decidir cómo parir. Y fue como un flash en mi vida, porque en realidad surgió de ese lugar. Y después la vida me fue contextualizando, llevándome a lugares en los cuales yo me daba cuenta. La primera mujer, hasta hoy ya se debe acordar, apareció un día en una consulta mía y me dice, doctor, vengo a verlo usted porque me dijeron que usted es el único en este país que me puede asistir el parto parada, no acostada en la camilla ginecológica. Y yo me quedé mirándola, me reí y le digo, nunca lo hice, pero entiendo que si vos lo querés lo vamos a hacer. Yo te juro que si vos venís con esa idea, yo lo hago. Yo te acompaño al parto y lo tenés parado. Y ese fue mi primer parto de una mujer parada. Para eso no tiene como un razonamiento, no tiene como una explicación. Es como fue, era así. Y la vida enseguida me conectó con las parteras, con Elena, con Nacer Mejor. Y enseguida empezó a aparecer una cantidad de población que entendía que eso era válido y me fueron llevando. Me fueron conquistando, me fui enamorando de eso, me enamoré de ver la posibilidad que encerraba un parto. ¿Y qué cambia en una mujer y en un hijo cuando el parto es vivido como un acto consciente y no como un procedimiento médico? Porque es fuerte, ¿no? Tu lugar de hombre protector del nacimiento ahí. Creo que lo más, por lo menos en mí, lo que más... Primero es esto, ¿no? Yo siempre digo, cuando doy las charlas de parto, esas cosas, siempre el contexto, yo me formé en la UDELAR. Yo me formé como todos mis colegas, no tengo ninguna iluminación, ninguna varita mágica, nada. Entonces, yo viví todo, hice todo lo otro también. Todo lo otro, toda la formación del parto, parto asistido, manejado, dirigido, intervenciones, todas esas cosas las viví. Pero eso, cuando en realidad descubrí que el parto es un proceso, es una experiencia en la cual, para mí, cuando uno lo deja transcurrir y uno lo puede observar, la mujer en ese proceso de parto, de trabajo de parto, el dolor del parto tiene un significado mucho más importante del que nosotros hoy le damos. Yo digo que el parto consta de las 4 experiencias de vida. Tenemos una experiencia física, una experiencia emocional, una experiencia de conciencia y una experiencia espiritual, universal, para aquella gente que no siente mucho como lo espiritual, pero tú entendés lo que es para mí espiritual. La experiencia física es el dolor. Duele mucho.
pero duele porque yo tengo que saber qué es lo que está pasando. Eso es el dolor. El dolor es físico, el dolor es una señal. Nuestro cuerpo, cuando nos duele algo, lo estás viviendo ahora, el dolor nos muestra algo. Cuando ese dolor pierde parte del sentido, y en el parto está asociado mucho, bueno, a la cultura, a todo lo que venimos transformando, a todos los miedos asociados hoy al parto, todos los cambios culturales que han habido con respecto al nacimiento, cuando esa experiencia dolorosa empieza a aparecer nuestra experiencia emocional, que la emoción es eso, ¿no? Es todo lo que me invade de mi cabeza, lo que la mujer empieza a producir. Que ay, qué horrible, que voy a poder, que no voy a poder, que me duele mucho, que falta mucho. El tiempo en estos lugares es un condicionante tremendo. En nuestra vida el tiempo es un condicionante tremendo. Que voy a poder, que no voy a poder, todo ese miedo. O hacia para el otro lado, la euforia. Qué suerte, qué alegría, qué fuerte que soy, qué puedo. Cuando empiezo a darme cuenta de que la experiencia emocional empieza a tomar a la mujer, la combinación del dolor, la experiencia física con la experiencia emocional, para mí es lo que las mujeres hacen referencia al sufrimiento. Eso es sufrir. Cuando no logro separar y entender que el dolor no me está haciendo mal, que el dolor no me está haciendo sufrir. Lo que me hace sufrir es la combinación de mi cabeza que me está diciendo que me empiezo a cuestionar mi vida. Yo creo que una mujer del trabajo de parto, si se anima o si puede, se cuestiona su vida entera, desde su nacimiento hasta ahora. Entonces, cuando logramos separar la experiencia física de la emocional, entramos a la experiencia de la conciencia. Soy consciente de lo que me duele, soy consciente de las emociones, puedo llorar, puedo patalear, puedo rabiar, puedo morder, y soy consciente de eso. Y eso a mí me permite seguir mi trabajo de parto. Y en un momento esa conciencia me lleva a entender o a descubrir que en realidad hay una energía, hay una fuerza, hay un universo que es más grande, que yo me tengo que animarme a dejarme sostener. Y es cuando entro en la experiencia espiritual. Si yo no me dejo sostener por el universo, si yo no acepto todo lo que está pasando alrededor mío, que no ya depende de mí, ni del doctor, ni de la partera, ni de la institución. Ni la institución, es del universo. Y ahí entro en mi experiencia espiritual. Y eso tiene un valor tremendo. Y el parto es eso. Cuando uno puede ver eso, es muy simple. Y no es lineal, es voy y vengo, ¿no? O sea, de ratos sufro como un chino, de repente estoy muerto de dolor y lloro y pataleo, y de rato soy consciente y creo que estoy posicionado, y de rato no aguanto más y me caigo. Y me puedo derrumbar. Sí, muchas veces se pueden derrumbar. Mis hijos ahora están en los 17, 14. Vos acompañaste el nacimiento de los dos fueron prematuros, los dos fueron en la institución. ¿Cómo es para vos estando ahí? No como médico, ¿no? Sino ser testigo de una familia que estaba naciendo, porque hoy ya hasta lo llevaste al estadio, a ver Uruguay, ¿no? O sea, tenés una relación con esos dos renacuajitos en algún momento, ¿no? Y me imagino que como con ellos, con tantos, ¿cómo es para vos ver una familia naciendo, estar acompañando eso? Yo hoy digo, el día que me deje de conmover en un parto, voy a dejar de hacer partos, ¿no? Esto es lo que es, siempre son distintos. No hay un parto igual a otro. Y uno, ya yo, muchos hechos, ¿no? Imaginás, miles, siempre es distinto un parto del otro. Y el primer impacto que por lo menos yo siento y veo, en realidad en la cara de los padres. Ver la cara de fascinación de los padres cuando nace el hijo, ¿no? Es tremendo, es impresionante. Yo creo que cuando nace un niño, yo siempre digo que el reloj se para, el mundo se para. Nace el niño y dejamos de respirar, todos, dejamos de pensar. El reloj es tic-tac, tic-tac, tic. Es increíble
para el mundo, es realmente esto de que somos capaces de detener el tiempo en ese momento. Es como la pausa del universo para que ese niño llegue. Y ver a la familia, a los padres, y ver a ese niño que viene en ese momento, es eso, wow, es capaz de detener el tiempo, un nacimiento. Entonces emocionalmente es como que la familia toma el impulso para seguir, dice, bueno, hasta acá venía en un ritmo, hago una pausa que es ínfima, pero es universal. De aquí en más voy a cambiar todo. Tú tenés hijos, te cambian todo. Qué belleza. ¿Por qué la naturaleza terminó siendo parte de tu camino de sanación, ¿no? En algún momento ya eras un médico consagrado, padre, compañero. Tuviste una visión muy clara del monte nativo, viniste a hablar conmigo. ¿Qué encontrás en esta relación con la naturaleza, ¿no? Formás parte de esta comunidad, reserva de flora y fauna, aunque no vivas acá físicamente. ¿Qué hay en el monte, en el caballo, que no se encuentra en ningún hospital? ¿Qué encuentra Gonzalo ahí? A mí lo que me pasó fue, bueno, el cuento, que yo estaba como durmiendo y de repente estaba así y me empezó a decir una voz de mi conciencia, no sé quién, que yo me tenía que dedicar a cuidar el monte nativo, que mi relación con el monte y con los árboles era clave en mi vida, que yo no tenía mucha posibilidad de no hacer eso, de que yo tenía que hacer. Y me daban, increíble, porque eso es más allá del relato, del sueño, cómo se te hace vivencial. Y lo vivía, y me decía nombres de árboles. Yo no conocía ni un árbol, entonces me daba nombres de los árboles nativos. Me empezó, que tembetaría, nacahuita, molle, era muy gracioso. Decía, ¿y de dónde saco yo todo? ¿De dónde saca mi cabeza todos estos nombres? Y entonces ahí descubrí, y ahí relacioné con mi historia, con mi necesidad de la tierra, con mi necesidad del campo. Fue muy importante. Sentía que si yo no volvía a ese lugar, si yo no conectaba con la naturaleza, si yo no encontraba el sentido de esas cosas, se me iba la vida. Se me iba la vida dentro de un hospital. Porque el hospital es un lugar muy vida-muerte, ¿no? Es como muy estructurado. Entonces yo sentía que si no tenía un lugar donde salirme, donde desconectarme del trabajo, de la vida en el hospital se me iba mi vida. Yo perdía mi vida en el hospital. Y me encanta, y lo hice toda la vida, vos sabés que me gusta lo que hago, y lo disfruto, pero yo sentía que para mí el sentido de la vida no era dentro del hospital. Yo lo que podía aprender, absorber, reconocer, ver fuera del hospital, ver en el monte, ver en los árboles, era algo que me permitía perfectamente conectar con ese lugar. Esa contemplación me lleva a mí a adquirir paciencia, creo, ¿no? El monte, el lugar, es contemplación. Y la contemplación es paciencia. La paciencia va contigo al hospital. Va conmigo al hospital. Es eso. Yo vengo acá, contemplo, agarro paciencia, agarro la paz, entiendo un árbol. Sentarse a ver un árbol y entender lo que es el espíritu de ese ser. Es increíble. Un caballo, lo mismo te sentás, me siento a ver un caballo y ver el espíritu del animal es tremendo, ¿no? Porque no solo podés ver el espíritu de un árbol y de un caballo, si no es como que no lo ves. Entonces ese proceso de contemplación a mí me da mucha paciencia, me da mucha paz. Y quieras o no, en el trabajo en el que estamos nosotros, en la relación vida-muerte, la paciencia es increíble y los hospitales no la tienen. La persona enferma menos. Está como, hay que resolver esto ya. Hoy sos docente de la formación de tanatología asistencial, das una masterclass sobre el duelo de la interrupción del embarazo. ¿Por qué sentís que ese duelo está tan invisibilizado? Porque en general, yo no sé si las personas que están escuchando lo saben, pero si hacemos una pregunta,
¿cuántas mujeres tuvieron un aborto? Seguro la mitad de las presentes levantan la mano, o más. ¿Por qué? ¿Es la pérdida de un hijo o hasta incluso más, porque es la pérdida de un hijo potencial, la imaginación, una circunstancia amada, deseada? Es un proceso muy doloroso. ¿Por qué está tan invisibilizado socialmente? Ahí tenemos como dos ramas, ¿no? Yo creo que uno es todo el contexto cultural, social, ¿no? Esto de la presión religiosa que genera mucho miedo, mucha duda, ¿no? Sobre poder compartir esta experiencia. Pero a su vez hay una parte que es, porque pasa también en aquellas mujeres que tienen pérdidas espontáneas de embarazo, son no abortos provocados. Las mujeres que pierden embarazos en forma espontánea, abortos espontáneos, hasta les cuesta reconocer que tuvieron 1, 2 o 3 abortos espontáneos. La palabra aborto es como hice algo malo. Entonces, lo que decía hoy del aborto es como un acto de amor. Creo que hay como yo siento que hice un acto de amor, pero cuando lo transmito siento que hice algo malo. ¿Se entiende? Sí. Para mí, en mi interior, haber interrumpido el embarazo, haber estado embarazada y haberlo perdido, forma parte de un acto de amor, forma algo que a mí me mueve, me pone en un lugar, pero transmitirlo genera culpa, genera juicio, genera duda. A mí primero, porque hice algo malo, y el miedo a que el otro lo vea eso. Cuando nosotros podemos empezar a transmitir que esto es un acto de amor, por decirlo de alguna manera, no es algo malo, creo que eso va a empezar a agarrar otra... Me gusta diferenciar esto que acabaste de decir, de eso le pasa también a las mujeres que tuvieron un aborto espontáneo. Para poder eliminar esto de que infantil, de que hay una decisión, de que yo lo decido, no lo decido, la vida a veces nos pone en experiencias transformadoras, como vos decías, que separa el tiempo. Antes de un parto, después de un parto, separa el tiempo. Una vez en un taller, una partera me dijo, asistente de mi taller, me llevó años darme cuenta que yo recibo la vida, pero también muchas veces recibo la muerte. Y me toca recibir un bebé fallecido y que nazca muerto. La vida nos pone en experiencias de una intensidad que de pronto no elaboramos después o no ayudamos a las personas que pasan, no solo a las mujeres, a los hombres también, que pasan por esa experiencia, pero sin duda impacta mucho más a la mujer porque pasa a través de su cuerpo, a ver qué le dejó, quién era antes de esa pausa y quién es después de esa pausa. De pronto en la perspectiva, en los años, ¿no? Poder elaborar, tomar conciencia, ¿no? ¿Qué necesita una mujer para sanar ese tipo de experiencia? Y poder separarla de los discursos ideológicos, ¿no? Religiosos, culturales, sociales. Sí, yo creo que a mí cuando hablamos en tanatología y cuando hacemos la clase y eso, yo siempre digo, el aborto, la pérdida de embarazo, es una experiencia que dentro del duelo tiene como 3 características muy como distintas de un duelo en general. Primero es la sorpresa. Nos sorprendemos el día que vemos que podemos quedar embarazados, ¿no? Es como, ¡wow! Quedé embarazado. Entonces, largamos ya de una situación que es como muy ilusoria, muy irreal, si queremos. Sí, fantasiosa. Fantasiosa, no me sale esta, es fantasiosa. Entonces, nos sorprende. Cuando se pierde el embarazo, o cuando decide interrumpir el embarazo, o cuando se pierde espontáneamente, vuelve a ser otra sorpresa. Porque me estoy poniendo en un lugar donde es algo que yo nunca pensé que lo podía hacer. O es algo que yo pensé que nunca me podría pasar. Esto a mí no me va a pasar hasta que me pasa. Entonces me vuelvo a sorprender. Ese es el primer elemento del duelo, de la pérdida, que no tiene que ver con el duelo general. Porque cuando muere la abuela, sabemos que un día se va a morir la abuela. Pero esto nos cuesta pensar que algún día nos puede pasar a nosotros. Eso es muy propio de este tipo de duelo. Lo otro que para mí es importantísimo es lo mismo. Lo más importante es la experiencia física que a mí me toca. El duelo, cuando muere un familiar querido, el perro, quien sea, yo voy a pasar un duelo, pero no lo voy a experimentar en mi cuerpo. La mujer que pierde un embarazo, que aborta, tiene la experiencia de su cuerpo.
pasa en el cuerpo de ella. El proceso de expulsión, el proceso de pérdida del embarazo se vive en el cuerpo, queda señal, queda registrado en mi cuerpo, en mis células. Y el otro punto, que no pasa cuando, lo mismo, vamos a un ejemplo, pobre, maté a la abuela como 3 veces. Cuando muere la abuela va a morir una sola vez. Claro. Sí, esto es un duelo, pero vos quedás mirando hacia la vida. Si lo hiciste bien, porque podés quedar en un modo traumático quedando hacia la muerte, pero es un vuelo durante la vida, porque la vida continúa. Exactamente. Puede volver a pasar. Ese es el tercer problema que yo tengo. Cuando yo pierdo un embarazo o interrumpo un embarazo, las posibilidades de embarazarme de vuelta y volver a perder el embarazo o volver a tener que interrumpir el embarazo, me cuestiona el lugar de que no es una sola vez. Puede volver a pasar. La abuela se va a morir una sola vez. Yo por abuela ¿se entiende? Y yo me voy a meter otra vez en este riesgo. En este riesgo, otra vez en este baile, otra vez el miedo a que esto pueda volver a pasar. No me pasa en otros duelos. Entonces, en el proceso de acompañamiento de este duelo, para mí estas 3 situaciones, la sorpresa, la experiencia física y que pueda volver a pasar, son 3 situaciones que hay que conversarlas, que hay que hablarlas. Y por eso es tan importante todas las etapas, pero el cuidado físico, comprendiendo que es una experiencia que te ocurre, la hayas elegido o no la hayas elegido. Creas que la elegiste o no, es una experiencia per se que ocurre. Y como decía un amigo, si no apoya, si no colabora, no moleste. No moleste. ¿No? Como sociedades, poder generar la mayor soporte posible para las personas que le pasan una experiencia tan dura y transformadora. Por eso yo creo que en esto que preguntabas de cómo manejar este tipo de duelos, para mí es clave poderlo compartir, ¿no? En terapia, hablarlo con una amiga, terapeuta, es bien importante poderlo compartir. Es importante reconocer que durante este proceso, por más que haya sido una decisión de interrupción del embarazo voluntaria, tengo que atravesar todas las etapas del duelo. La mujer tiene que saber que tiene que atravesar todas las etapas de duelo. Ese es uno de los temas que va a tener que llegar a la aceptación. Que como tanatólogo a veces la gente cree, no, pero yo lo decidí, me jubilé, me divorcié, yo lo decidí. Y dices, sí, lo decidiste y tiene un duelo igual. Tiene un duelo igual. Esto es lo mismo. El no reconocer la pérdida no me permite hacer el duelo y eso no me permite darle un cierre. El proceso de duelo, al llegar a la aceptación, tiene que tener un cierre. Y para mí, y lo hablamos contigo en otras veces y eso, en estos procesos el cierre para mí implica un ritual. Tiene que tener esa mujer, tiene que tener un ritual de cierre. Culturas ancestrales, entierran un muñeco, ponen una planta en el lugar, o sea, hay un ritual de cierre. Yo tengo que llevar algo a la tierra, tengo que entregarle algo a la tierra, al universo, que sostuvo esto. No puedo quedarme con esto en el aire. Porque si no me quedo congelado en la muerte y no sigo en la vida. Exactamente. Y creo que esa alma también quedó congelada en ese momento. Dicen las personas que tienen como caminos espirituales, como tú y yo, que yo creo en eso, son almas que ya saben que van a vivir esa experiencia, que ya saben que no van a nacer, que se sacrifican para eso, porque forma parte de poder volver a renacer o a encarnar en otro momento, pero eligen ese momento. Y yo siempre le digo a las mujeres cuando están en este proceso, la manera que esa alma vuelva a encarnar es que todos aprendamos algo de esto. Si todos aprendemos algo de esto, esa alma va a volver a su lugar para poder volver a nacer. Mientras yo no aprenda, voy a volver a repetir la situación hasta que aprenda. Quiero aclarar que conozco mucho a Gonzalo y está diciendo esto desde la más profunda experiencia y respeto a todas las religiones, sistemas de creencias, y si algo de esta charla te está moviendo tu sistema de creencias, sentite incluida, respetada, y no tomes lo que no, como hombre, como mujer, te reverbera en tu mundo interior. Lo que no queremos es causar dolor, porque el dolor ya está ahí. Como decía Gonzalo, cuando está una incongruencia entre lo que yo vivo y lo que yo pienso, ahí arranca el sufrimiento.
Entonces lo primero es que te sientas parte de este círculo y de que esto no es un manual de lo que hay que hacer. Es una experiencia de vida con un recorrido verdadero y sostenido. Y hablando de recorrido, después de todo, medicina, abortos, partos, selva, monte, si tuvieras que definir hoy qué es la salud, ¿qué dirías? Yo creo que la salud, hoy, con todo lo que me marcó en mi vida, es el amor por vivir. Qué belleza. Y como soy guardián de la alegría, disfrutar de la vida. Yo creo que esa es la definición más íntima mía de salud para mí. Disfrutar de la vida es el amor por vivir. Porque todo lo demás acompaña a eso. O sea, yo desde el lugar del amor por vivir, todo lo que me pase va a ser para yo aprender. Todo lo que nace llega a su fin. Y la última, la del estribo. ¿Qué le recomendarías a un caminante espiritual? Estamos armando la ronda de saberes y esta es muy especial. Esta pregunta la vamos construyendo entre todos, ¿no? ¿Qué tiene que mirar un caminante para prestar atención, para saber ese camino es verdadero? Ese es para mí. Ah, por ahí voy yo. Vos desde tu perspectiva, ¿qué le recomendás que mire? Lo primero que yo aprendí de mi experiencia del camino espiritual es no esperar nada a cambio. Yo no voy a hacer un camino espiritual para recibir algo de ese camino. Eso para mí es lo más importante. Si yo no espero nada a cambio, lo único que puedo hacer es dejarme guiar por la experiencia. Yo voy a experimentar ese camino. Y lo único que voy a hacer es, capaz que mi vida es así, por eso es dejarme sorprender. El camino espiritual es sorprenderte. Es cuando haces ¡wow! Eso es un camino espiritual. Eso para mí es increíble. Y yo creo que en el fondo, ¿no? A la larga, o a la corta o a la larga, todos vamos a tener un camino espiritual, o todos vamos a vivir un camino espiritual. El que es seguro es el de la muerte. Ese no lo vamos a esquivar jamás. Me puedo dar la oportunidad de experimentarlo en vida, de experimentarlo en conciencia, para cuando llegue ese momento de ese camino espiritual, tomarlo y no sufrirlo. Sabemos que se puede sufrir mucho la muerte, pero también vimos gente morir que puede tomar ese camino de la muerte como una transformación, como decís tú, la reina de las transformaciones. Ese es el mayor camino espiritual. Ese es el lugar definitivo. O lo hago antes. Muérete en vida. Muérete en vida. Atreverte a soltar las mascaritas, los pesos, las cáscaras que no te permiten disfrutar de la alegría de que estás vivo. Gracias por la alegría de poder compartir contigo este tiempo y el tiempo cotidiano, obvio. Y gracias por tu amor de servicio a la vida. Bueno, gracias a ti, Ale, gracias por este momento, que siempre está lleno de así, muy emocional, muy de corazón, sabes que lo hago así. Y muy feliz de hacer esto. Creo que poderlo compartir contigo, el momento que llegaste a mi vida, cómo llegaste también para mí fue importante, ¿no? Pero fue eso en realidad, yo arranqué un camino, empecé a buscar porque precisaba algo para mi alma y confié en lo que la vida me trajo. Y ese es hoy mi camino espiritual, confiar en lo que la vida me trae. Todo lo que comienza llega a un final. La vida no empieza una sola vez. Empieza cada vez que tomamos conciencia. Y si sentís que hay preguntas que se abrieron en vos hoy, preguntas sobre tu historia, sobre tu nacimiento, sobre tus decisiones, sobre la manera en que acompañás la vida y el dolor, quizás sea momento de ir un poco más profundo. Por eso creé Despertar Espiritual,
Es un espacio para mirar tu propia biografía con otros ojos, para entender cómo lo que viviste te fue formando, para reconciliarte con tu historia y para empezar a vivir desde un lugar más consciente y más amoroso. Si algo de este capítulo te tocó el corazón, no lo dejes pasar. Te dejo el acceso en la descripción, porque a veces la vida no empieza al nacer, empieza cuando te animás a mirar. Hasta la próxima.